Miráis lo que dice aquí. Mira para ello. El 80% de las personas que tienen problemas de memoria no estudiaron. Eso é unha baballada, hombre. Quen faría ese estudio? No, hombre, no, esto es prensa seria, mon, no es prensa al corazón, hombre, esto es como el parte, fiable 100%. No estudiaron. Mira que lo tengo dicho yo a Bertino, que estudie, que se deje de movida. Y porreros. De porreros, de raves, de PlayStation. ¿A que sí, Gallego? Gallego. Que sí, Toño, que lo de la memoria ya lo escuché por la mañana. Además, díjome Petiso que lo mejor para conservarla era ponerse a escribir. ¿Escribir tú? Sí, claro. Y viniste aquí al Chigre a ver si topaba les muses. Pues aquí mujeres nada, Aquí Adelina, Ninosca y punto pelota. Déjame ver eso, que me parece a mí que llevo una idea, lo de escribir. A ver. En un lugar de Ribadeo de cuyo nombre no puedo acordarme. Eso suéname de algo. Original, No, esto es broza. Esto hay que asentarlo aquí, en Asturias, Y esto de en un lugar, a mí también me suena, sí señor. El coleccionable de las memorias de la Marquesina. Ah, sí, sí. El de la Nueva España. Diz, con el primer capítulo regalamos un queso a fuego al pitu. A ver, apunta. A ver. En un lugar de Mieres. En un lugar de Mieres. De cuyo nombre no puedo acordar. Eso no. No, eso no lo pongas. A ver si van a pensar que no tenemos memoria. Espera un momento que lo tengo, que lo tengo, Vivía un pescador de los de Cañones de Hierro, Para, Forresán. ¿Cómo que un pescador? En Mieres. Vivía un minero. Minerón. Grandón. Dinamitero. Sano. Toma, escribe. No, pero Toño, estás escribiéndolo tú todo, carajo. A ver, hombre, estoy ayudándote, Gallego. Que no sé gallego, Que es de vegadeo. Dígolo por la memoria. ¿Qué quieres, que se pierda? No, eso no, claro. Claro, hombre, no. ¿Cómo se va a perder la sidra. No, la sidra no, la memoria. La memoria y la sidra es lo último que se pierde. Cago en la cona, Toño. Estás hecho un filósofo, carajo. Amateur. Filósofo y petiso. Coño, Petiso. Toño. ¿Qué hora es? Les 8. Les 8. Ay, que se me fue el santo del cielo. Olvídame de Petiso, carajo. Tienes a petiso a les 8 fuera del bar. ¿Será que se habrá perdido? Ojo, que ya hay 100 en la competencia. Que no, que deben ir a buscarlo al Puente de los Santos. Y ya verás, con lo de la bebida, tiróseme el río y la armó. Marcho, me voy. ¿Qué me mandaría a ponerme a escribir, carajo? Que no pasa nada, Gallego. ¡Que no soy gallego! Ay, Dios. A ver si va a tener razón este gallegón. Y esto de escribir en vez de ayudar, empeora. Oye, una cosa, ahora que lo dices, los 200 euros aquellos que te empresté, ¿vas a devolvérmelos o qué? Los 200. ¡Uy! Me cago en mi máquina. ¿No te acuerdas? Gallego, me acuerdo. Es que con esto de escribir, entrome a mí también el Alzheimer. Gallego, que tengo Alzheimer, que no me acuerdo. Terapia de Grupo te regala la camiseta del verano. La auténtica camiseta de la Marquesina. ¿Quieres un poco chorizo? Desde que tengo la camiseta de la Marquesina, me ha cambiado la vida. Es lo mejor que me ha pasado. Fute. Envíanos un email a terapiadegrupo@rtpa.es o manda un SMS indicando TPA espacio camiseta al 5535. Entre todas las peticiones sortearemos las auténticas camisetas de la Marquesina. Una camiseta con la que triunfarás nes polixes de prau, na playa, na barbacoa, con la to suegra, col to sienru. La camiseta del verano. ¿Quieres un poco chorizo? Feches, Asturias.